Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Según nos ha sido revelado en la Sagrada Escritura, el pecado original trajo muchos daños, tanto en la naturaleza humana como en el universo. Y esas consecuencias negativas que trajo el pecado original para la naturaleza humana fueron el dolor, la enfermedad, la muerte, el desorden de la concupiscencia, de las pasiones desordenadas, y la ignorancia. Y Santo Tomás se pregunta cuál de estos 4 daños, cuál de estos 4 males fue el más perjudicial. Y dice que el peor de todos fue la ignorancia. O sea que estamos como con mucha cerrazón para las cosas de Dios. No nos es fácil captar las cosas de Dios. Estamos mucho más, digamos, cercanos a todo lo que se puede captar por los sentidos, incluso lo que podemos entender con la inteligencia, pero las cosas de Dios no son muy difíciles de entender. Por eso la gente, pues, a lo mejor no sabe qué importancia puede tener Dios para su vida. Y incluso Jesús mismo tenía problemas para hacerse entender. Los apóstoles a cada rato no lo comprendían, no sabían de qué estaba hablando. A veces nosotros también nos pasa cuando vamos a lo mejor a escuchar la palabra de Dios, a oír el Evangelio o a leer la Biblia, pues no sabemos, tenemos como dificultad. A lo mejor nos es más fácil entender pues libro de literatura o de historia, hasta de matemáticas o de física, pero las cosas que se refieren a Dios estamos con dificultad. Vemos en el Evangelio cómo los apóstoles no comprendían muchas de las cosas que les decía Jesús, incluso las confundían. Cuando Jesús hablaba, por ejemplo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, se estaba refiriendo a la hipocresía de los fariseos. Ellos pensaban que les estaba reclamando porque no habían llevado panes, porque se les había olvidado el pan, como se sabe de la levadura. Y dice el Evangelio, tenían la mente embotada, está embotada, una mente embotada. Pues una cosa que está embotada es, por ejemplo, una navaja que ha perdido su filo, si no está embotada, ya no tiene capacidad de cortar. Bueno, pues, sin embargo, el Señor, al ver esta incapacidad nuestra de entender las cosas, digamos, teóricas o las enseñanzas verbales de la fe, se compadeció con nosotros y ya sé qué voy a hacer, ya sé cómo les voy a dar algo que lo entiendan muy bien, que capten qué es lo que tienen que hacer. Y entonces nos da la Santísima Virgen, como si dijera, te voy a poner un ejemplo en cualquiera de las situaciones de tu vida para que sepas cómo actuar. Y va a ser un ejemplo vivo, real, o sea, de una persona. Y entonces efectivamente nos dio a María. Y por eso es muy bueno que nos preguntemos habitualmente, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo resolver esto? Y decimos, piensa en María.
Y pues de una manera mucho más importante, ustedes que son madres y que son esposas, porque ella es esposa y es madre y es mujer, por lo tanto el punto de referencia en nuestra vida siempre tiene que ser ¿qué haría ella? Es verdad que también tenemos las vidas de los santos y es muy bueno que las conozcamos, porque los santos han entendido a Cristo, lo han puesto en práctica en su vida. Y así, pues desde el principio de la vida de la Iglesia tenemos muchos santos, muchos. A lo mejor algunos de ustedes, pues en sus pueblos, en sus comunidades, pues tienen un santo, ¿no? Un santo patrono. Y pues es bueno que digan, pues aquí San Agustín, aquí en Jona, o San Isidro Labrador, o quien sea, cualquier santo, Santo Tomás. Y es bueno que digamos, ¿qué ejemplo me da este santo? Pero generalmente nos dan ejemplo en algunas cuantas virtudes. En cambio, María es un ejemplo universal. De hecho, el Papa Benedicto decía, cuando hablamos de la Iglesia, no nos estamos refiriendo, por ejemplo, a los edificios del Vaticano o a las leyes de la Iglesia, ni siquiera nos estamos refiriendo específicamente al Papa, porque el Papa pues es simplemente un vicario, o sea, alguien que está haciendo las veces, no es la Iglesia, el Papa. Pero la Iglesia, o sea, aquella que lleva a su consumación el proyecto de Dios, la Iglesia es María, nos ha dado a María. Y por eso decía, mientras más influjo mariano haya en tu vida, mejor. Y San José María le gustaba decir, el amor a la Virgen es señal de buen espíritu en las obras y personas singulares. Desconfía de la empresa que no tenga esa razón, que no tenga esa devoción. Y pues cada uno de nosotros podemos preguntarnos, y yo le tengo devoción a María, realmente la considero más que a mi madre de la tierra, más cercana, más atenta, más cariñosa, más solícita por mí, en ayudarme en todo lo que pueda. Y tengo que decir, pues qué bueno, desconfía si no tienes mucha devoción a la Virgen. Y pues el primer devoto de la Virgen pues es Jesús, el que más la quiere, el que la tuvo siempre más cerca en su vida. Y efectivamente el aire de familia lo tenemos cuando nos parecemos a María. Entonces podemos preguntarnos, ¿y qué es lo primero, en lo primero que tenemos que parecernos a María? Pues lo primero que tenemos que parecernos todos, porque todos somos sus hijos a María, es en la gracia. Así le decimos al Rosario de María, llena eres de gracia. Estás llena de gracia. ¿Y qué significa estar llena de gracia? Pues estás llena de Dios, estás llena de la vida de Dios. O sea, tu ser está como plenificado, como cumplidamente lleno de Dios. Y entonces decimos, bueno, pues yo tengo que intentar hacer eso mismo. ¿Sí? Yo tengo que estar buscando llenarme de Dios. Que mi vida sea Dios. Que no me confunda con otras metas o con otros proyectos. Que no pierda esto de vista. Como sabemos, pues mucha gente está en este momento muy impresionada y muy pendiente de la inteligencia artificial, porque realmente es un descubrimiento impresionante. O sea, parece que piensa mejor que todas las personas y que razona más y que sabe más. Y hay gente pues que está incluso estudiando una ingeniería en inteligencia artificial, y que los americanos y los chinos
Y los franceses y quién sabe quién, pues lo único que están haciendo es investigar sobre la inteligencia artificial, pues no nos vayan a ganar. No vayan a tener inteligencias artificiales más poderosas que las que tenemos nosotros. Porque si lo logran, pues lógicamente van a adelantarnos en los progresos, en todos los demás progresos, porque teniendo la inteligencia artificial, pues podemos resolver casi lo que sea. Y nosotros tenemos que decir, bueno, pues es que no me vaya yo a confundir, o no se vayan a confundir las personas de mi familia. Lo único que realmente vale, importa y sirve y permanece para siempre es la gracia de Dios, el llenarnos de Dios, el estar atento a las cosas de Dios, que en sus vidas y en las vidas de sus familias haya una prioridad absoluta, que sea Él, que sea el Señor. María vive mirando a Cristo. Y así tenemos que decir nosotros, pues hemos de hacer lo mismo, vivir mirando a Cristo. Reunificarnos en una sola dirección. ¿Hacia dónde estamos dirigiendo nuestra mirada, la mirada de nuestro corazón? Y podemos pensar, pues, ¿qué pasa cuando una persona va manejando un automóvil en la carretera, por ejemplo, y de repente se distrae, se pone a platicar o se voltea para atrás? Pues muy posiblemente se estrelle o se salga de la carretera y ya no llegue a su destino. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos ponemos a ver para otra parte? Pues tenemos el peligro de chocar o de voltearnos, de simplemente pues perder el rumbo de la vida. Y pues esa es la tarea que tenemos todos en la iglesia, es decir, a ver, fíjate en la dirección que te marca María, tú y tus hijas y tu familia y todas las alumnas, que no pierdan de vista la dirección de su mirada, la gracia de Dios, estar en la gracia de Dios, en llenarnos de Dios. Y entonces nuestra vida, si Dios está ocupando el primer lugar, pues todo se acomoda, ¿no? Todo se redirecciona. ¿Y cómo voy a organizar el fin de semana? Pues en función de Dios. ¿Y cómo voy a organizar mi horario? Pues en función de Dios. ¿Y cómo voy a cuidar que esta niña se porte como debe? Pues voy a tratar de que esté dirigida con su atención a Dios. Porque si está viendo para otra parte, pues quién sabe qué cosa vaya a pasar. No solo porque esté a lo mejor con la inteligencia artificial, sino porque está con la mirada puesta en el teléfono, y viendo el teléfono, y viendo el teléfono, y viendo el teléfono. ¿A qué estás viendo? Lo que sea. ¿Y sabes qué te está pasando? Te estás quedando vacía por dentro. Ya no está siendo importante Dios. A lo mejor le dedicaste 4 horas al teléfono y luego dices que ya no rezas, ya no tienes tiempo para rezar. Y entonces te vas a salvar por el teléfono. Te va a acompañar a la eternidad tu teléfono. Te va a librar del pecado. Es posible que incluso te meta en el pecado. Y entonces tenemos que decir, pues María nos dice, vive mirando a Cristo. Sé de Dios, llena de gracia. Pues ojalá nos puedan decir que en cualquier momento de tu vida, si te preguntan qué estás haciendo, puedes decir, pues estoy pensando en Dios. Estoy hablando con Dios, porque Dios está presente. Y otra vez decimos, ¿y por qué se te olvida tanto? Pues porque tienes el daño del pecado, porque se te ha quedado la ignorancia, y porque esa ignorancia te lleva a sobrevalorar lo que no vale y a infravalorar lo que realmente vale. Y por eso pues nosotros tratamos de
pues de hacer todo el planteamiento del colegio, todo está en función de que las niñas y las maestras y el personal y los padres de familia estén bien enfocados, o estemos todos bien enfocados y nos ayudemos unos a otros a decir, no pierdas el rumbo. Tu coche está caminando, está avanzando, no te vayas a meter en un bache o cualquier peligro, porque tenemos que llegar al final, todos tenemos que llegar al final. Para eso nos ha creado Dios, nos ha creado para vivir con Él para siempre. Como dice la pregunta del catecismo, ¿para qué te ha creado Dios? Pues para conocerlo, amarlo y servirlo en esta vida y después verlo y gozarlo en la otra. Conocer a Dios, amar a Dios, a conocer a Dios lo amo, y después servir a Dios, una vida entregada a Dios. Pues conocer a Dios, conozco a Dios con la inteligencia y conozco a Dios con el corazón, conozco a Dios con la teoría, con la enseñanza de la religión, con la escucha de su palabra, y conozco a Dios con la oración, con el amor, y claro, mi conocimiento de Dios es más completo cuando lo conozco con el corazón, pero también necesito conocerlo con la cabeza para que mi fe no vaya a flaquear. Entonces, bueno, pues eso nos dice María. Vive mirando a Dios. En su memoria está el objeto de su amor, en su imaginación está ilusionada con el objeto de su amor, en su inteligencia pues conoce a aquel a quien ama, y en sus afectos, en sus emociones, pues tiene siempre presente a Jesús. Y decimos, pues qué sencilla es la vida, ¿verdad? Qué sencilla. Nada más se trata de una cosa, solamente una. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Nada más, así es como llegamos al cielo. Y el problema, como decíamos, es nuestra ignorancia. Lo mal que nos quedó la inteligencia después del pecado, confundida, y que lo cambiamos por cualquier otra cosa. Tenemos que decir, a ver, vuelve otra vez a ubicarte, vuelve a pensar las cosas. Vuelve a decir, Dios te ha dado hijas, seres humanos, para que las hagas hijas de Dios, para que toda la familia esté junta en el cielo por toda la eternidad, que nadie se vaya a confundir, que nadie se vaya a perder, que es lo único que vale la pena en este mundo. Pues María está llena de gracia, llena de la gracia de Dios, y por lo tanto tendremos que decir, bueno, pues la mamá, la esposa, que está ocupando el lugar de María, tiene que estar en gracia de Dios, tiene que estar siempre libre de pecado mortal y de pecado venial. Y un hijo o una hija pues tiene que parecerse a su madre. Nosotros nos parecemos a María, y los hijos pues van a parecer a su madre de la tierra y a su madre del cielo. Y por eso pues una tarea de la madre es tan maravillosa, ¿no? Tan grande. De hecho, como decíamos, en la vida de los santos siempre se hace notar la importancia de la madre. San Juan Bosco, pues su mamá se llamaba Margarita, pues una gran santa. El cura de Ars, el patrono de todos los sacerdotes, pues el papá
nunca quiso que fuera sacerdote, se opuso completamente porque lo iba a dejar solo en el trabajo del campo, y la mamá lo defendió y lo defendió y lo defendió, y pues es el patrono de los sacerdotes. San Agustín, aquí el patrono de nuestra parroquia, pues su mamá, Santa Mónica, su papá era adúltero, tenía muchas aventuras amorosas y además era muy iracundo, y ella pues rezaba y lloraba porque su hijo estaba en muy malos pasos, hasta que al fin pues sus lágrimas y sus oraciones logran la conversión de San Agustín. O San Martín de Porres, este santo mulato, hijo de una mujer negra y de un español, pues que nació, digamos, de una aventura del español ahí con la mujer negra. Él ni siquiera conoció a su padre, pero pues la madre lo educó en la fe y fue dominico, y pues ahora es santo, San Martín de Porres, gracias a su mamá. Pues los grandes santos han tenido madres santas. Dice un autor espiritual: Dios nos ha dado buenas madres para que sepamos cómo es María. Una responsabilidad. Cada mamá tiene que ser: ¿te pareces a María? Tienes que ser buena madre, porque ellos van a entender a María como seas tú. Y tienen que hacer como el ajuste, digamos, de tu forma de ser, lógicamente llevada a plenitud, a perfección en María. Entonces, pues bueno, pues tengo que empezar yo por dar ejemplo, siempre vivir en gracia, siempre estar lejos de cualquier situación de pecado, y eso pues se refleja de muchas maneras, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, en el carácter, bueno, vamos a decir una mamá muy enojona, una mamá muy gritona, una mamá peleonera, pues tengo que cambiar, porque no, seguro que la imagen que le esté dando a mi hija no va a ser muy correcta. O una mamá pues egoísta, por ejemplo, ¿no? que solamente ve para sí misma. O una mamá muy materialista, dice: pues es que mi mamá se compra mucha ropa, se compra muchas cosas, a nosotros no nos compra nada, pues no nos está dando buen ejemplo, ¿no? Una mamá que bebe alcohol, pues bueno, pues lógicamente está dando ejemplo a la hija también para que beba. O una mamá que no se viste adecuadamente, pues ¿cómo se va a vestir la hija? Pues como su mamá. Y a veces, pues, a pesar de que la mamá se vista bien, pues la hija se viste mal, pero la mamá le puede decir: yo no te he dado ese ejemplo, yo no te he enseñado esas cosas. Una mamá que no está preocupada por servir a los de su casa, ¿no? Por ser entregada. Qué bonito es ese ejemplo de la Santísima Virgen en las bodas de Caná, cuando nadie, ni Jesús ni los apóstoles, se habían dado cuenta de que estaba faltando ya el vino, que estaba escaseando el vino, y la Virgen, pues acostumbrada a atender y a servir, lo advierte y le pide a Jesús que haga el milagro de cambiar el agua en vino, y Jesús lo hace, y por lo tanto pues nosotros podemos pensar que María lo sigue haciendo a lo largo de la historia con cada uno de nosotros. Pues madres santas, hijos santos, madres que viven llenas de Dios, pues hijos que van a vivir llenos de Dios. Qué importante es la mamá, más que el papá. La mamá está mucho más cerca de los hijos, por tantas razones. En primer lugar, pues porque los ha llevado 9 meses en su vientre, ¿no? Mucha más sintonía con la mamá. Y por supuesto la Virgen pues es buena. Creo que en esa palabra se resumen muchas cosas, ¿no? Pero tenemos que decir, bueno, que la mamá sea una mamá buena.
Tendrá defectos, pero es buena, ¿no? Una persona buena. Pues qué meta tan alta, ¿no? María es la Iglesia, María es el ejemplo que nos ha dado, que nos ha querido dejar Dios. María nos dice cómo deben ser los cristianos. Y sin embargo podemos decir, bueno, pues me queda muy lejos, pero bueno, acude a ella. Ella está para ayudarte en esa tarea de ser esposa y madre cristiana, y conságrate a ella. Sus hijas todos los días, al empezar las clases, rezan esa oración de: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. ¿Qué están haciendo? Pues una consagración a María. Te consagro en este día y para siempre. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, te lo consagro. Bueno, pues qué bueno que las mamás se consagren a María, estén consagradas a María. Porque pues es muy difícil el cometido que me has dado seres humanos llamados a la eternidad, y yo los tengo que conducir a la eternidad. Me voy a ir entonces por el camino más seguro. Sé de María porque ella es de Cristo. Sé de María y no te perderás. Señal y prenda de salvación, la devoción a María. Pues podemos cuidar esas distintas actividades de piedad mariana, como el rezo del rosario, el rezo del Ángelus, llevar el escapulario del Carmen, las 3 Aves Marías en la noche para pedir la pureza, las imágenes que puede haber en sus casas de la Santísima Virgen, pues las visitas a sus iglesias, a sus templos. Muchos de ustedes también seguramente en sus comunidades, pues la advocación es mariana, la Virgen del Rosario, la Asunción, la Inmaculada. Entonces decimos, bueno, qué importante es esta presencia, ¿no? Que no la perdamos de vista, y con esta seguridad pues nos encaminemos todos, vayamos todos juntos a tratar de hacer realidad este proyecto de Dios que tiene su manifestación más clara en la Santísima Virgen. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.